Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno del 131 de Titanic, el barco, la leyenda. Terminamos los traves, terminamos las benditas grúas y le ponemos más detallitos a la proa y creo que también a la popa. O terminamos las grúas, que es lo más emocionante de esto. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir para que el canal siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. 5000 gracias por tu preferencia. Y también a los que no se han animado a suscribirse, háganlo para que no se les pase ningún video y para que también YouTube siga recomendándolo a más personas a los que tal vez puedan ayudar mis tutoriales. Y bueno, para no hacer la introducción más larga, ¿qué te parece? Mejor sí, vamos a darle. Y tenemos el 131 entonces, 9 más. Para el siguiente número vamos a tener cosas nuevas que hacer, vamos a tener una nueva herramienta, vamos a poner los screw eyes que le llaman, que serán lo que nos ayudará a colocar los cables posteriormente. Muchas bancas, muchos detalles, va a estar bastante padre esto. Creo que hasta vamos a tener un taladrito chiquito que nos va a ayudar para trabajar. Trabajando a bordo de las líneas de lujo, aquí tenemos una foto muy linda. Bueno, no foto, una litografía del SS France. Y pues lo que era trabajar a bordo, aquí tenemos a los cocineros. Aquí está un poco de cómo era la vida en la línea Estrella Roja de 1907, esta ilustración. Y nuestras instrucciones para no extrañar las grúas. Estoy bien contento, es la última grúa. Vamos a poner las instrucciones por aquí. De este lado que lo que tengo son las piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y pues tengo las piezas listas. Lo primero que vamos a hacer, como en todas las grúas, vamos a tomar esta pieza que tengo por aquí. Vamos a tomar esta otra pieza que tengo por acá. Y vamos a insertar el pez largo, insertaremos aquí, de manera que este pez cortito queda alineado con estos otros dos, pero en medio de ellos deberá ir uno de los alambritos, será el alambrito que tiene dos curvaturas, es este de aquí. Vamos a alinearlo con la curvatura más grande, de esta manera, así. Y ahí lo atraparemos con la piecita que te acabo de mostrar, esta de acá. Piececita, pero les digo piecita de cariño. Te va a quedar así más o menos. Y con todos estos lados apuntando hacia atrás, vamos a buscar esta otra pieza que, si te fijas, tiene justamente esos tres orificios. Ahí están. Para que embonen estos tres. Simplemente los vamos a juntar. Y vamos a presionar hasta que tengamos 3 clics, o al menos estén bien duritos en su posición. A veces no es suficiente con la fuerza de la mano. Si te pasa así, usa unas pinzas nada más para apretarlo. Déjame darle la vuelta a las instrucciones, y lo que haremos será ir por esta parte de aquí de la grúa, igual que como hemos hecho con anterioridad. La alinearemos con estos orificios e iremos por nuestro palito más largo. Vienen dos en este paquete, uno que es el más largo y uno más pequeño, que es este de acá. El más pequeño lo guardaremos para el siguiente paso, mientras vamos por este largo, y lo introduciremos a través de este orificio para que la grúa quede en su posición. Voy a hacerlo y vuelvo. Una vez hecho eso, te va a quedar la pieza así. Vamos ahora a la parte de enfrente, a atorar esto aquí. Y vamos a buscar esta pequeña ruedita y la grúa justamente, y las vamos a colocar en esta parte de aquí. Vamos a colocar primero la grúa, a ver si latino. Ahí está. Después irá este ganchito y posteriormente irá la ruedita. Y ahora sí, todo esto lo atraparemos a través de este orificio con el palito delgadito que te enseñé hace unos momentos. Lo voy a hacer y te muestro cómo queda. Se quedará de esta manera. Ahora sí te muestro la puntita. Queda la grúa, luego el ganchito y luego la ruedita, todos atravesados con ese palito. Ahora, a través de ese palito, ves que ahí se ve un hoyito muy chiquito de este lado y otro también muy pequeño de este lado. Bueno, aquí no se ve porque se manchó un poquito con la grúa, pero también créeme que ahí está. Entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar cada uno de sus ganchitos, gira para ese lado. Entonces este tiene el giro hacia acá y embonará hacia este lado, y el otro los hará hacia el lado posterior.
Vamos a engancharlo para terminar esta grúa y te muestro cómo queda. Y ya que lo hayas hecho, te va a quedar la punta así. Como decía, el ganchito este se mete por este orificio y este de este lado. Yo les pongo una gotita de pegamento porque si no se zafan muy sencillamente y prefiero colocárselas, en fin, que es algo que no voy a mover demasiado. Lo siguiente que vamos a hacer ahora sí va a ser tomar esta pieza de aquí y vamos a insertarla de esta manera y te voy a decir exactamente con qué tornillos lo vamos a atornillar, dándole la vuelta a las instrucciones. Será con un tornillito tipo HP a través de ese orificio. Lo voy a hacer y vuelvo. Ya que lo hayas hecho, la grúa te quedará así, podrás moverla si es que lo ajustaste demasiado, si no va a estar un poquito más duro, no pasa nada absolutamente. Vamos a ir ahora por nuestra proa y justo en estos dos orificios que tenemos por aquí, con la escalera de frente, ahí vamos a colocar nuestra última grúa, irá colocada aquí y la atornillaremos por estos dos espacios que tengo aquí con dos tornillitos tipo AP. Lo voy a hacer también más rápido y vuelvo. Ya que lo hayas hecho, te quedan las dos grúas de esta posición atornillada por debajo con sus tornillitos tipo AP. Vamos a trabajar ahora en la parte superior de esta cubierta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estos, ¿cómo se dicen? Dicen balastras, parece que es su traducción. Y vamos a poner una, no sé si es aquí. No, estoy mal, no es en la proa, es en la popa. Vamos por la popa. Aquí la tengo. Y así vamos a dar por dos balastras. Y vamos a poner dos aquí. Vamos a ver si es necesario poner pegamento o no. Yo creo que no, queda bastante bien, bastante justo. De esta manera. Vamos a poner esa de ese lado. Y otra de vecina del otro lado. Por aquí. Ahí está. Ya tenemos estas dos colocadas. Vamos a poner dos más. En esta ocasión serán en donde está mi desarmador. Una por aquí y otra por acá. Este cable por aquí y vamos a hacerlo. Yo creo que este sí usaré pinzas. Está con dos poderosos clics que nos indican que no es necesario ponerle pegamento. Y ya quedó listo. A continuación lo que vamos a hacer es buscar la maquinaria automática, esta que tengo por aquí, y esta la vamos a colocar pegadita a este panel que habíamos colocado con anterioridad. Ahí tampoco es necesario ponerle pegamento, queda bastante bien. Y me sigue faltando esa grúa, ya saben, no se desesperen, espero que venga pronto. Y vamos a ir por estas cositas doradas que son balastras o balars, no sé exactamente qué es, lo voy a buscar, se los prometo. Vamos a poner una por aquí. Yo creo que tampoco necesita pegamento, quedan bastante fijas, bastante duras. Otra por acá. Van a quedar así hasta ahora. Déjame mover esta grúa del lugar. Así. Y este palito blanco largo, este lo vamos a poner en medio de estas dos que acabamos de colocar. De esta forma. Ahora vamos a ir por los soportes de las grúas. Son estas que tenemos aquí. Y vamos a ponerlas en esta orientación. Tenemos tres orificios aquí que están viendo hacia el frente. Pondremos cada patita de ellas sobre cada cuadrito. Estas me parece que sí necesitarán su bolsita de pegamento en cada patita para que no vayan a caerse cuando manipulemos el barco, pero te quedan más o menos así. Entonces te aconsejo que le pongas pegamento para continuar tu ensamblaje. Y mientras eso sucede, lo que haremos será que justo los últimos soportes que habíamos puesto para nuestro último trave también lo vamos a colocar en su lugar. Para terminar también con esta parte de la construcción, lo pondremos aquí
y lo sujetaremos con 4 tornillitos tipo AM. Con esto parece que terminamos ya las traves, próximos a colocar algunas de las cubiertas en su lugar. Vamos a ver cómo nos sorprende esto. Voy a hacer esto rapidísimo. Ya con esto concluido, hemos terminado este fascículo. Y bueno, pues ya pusimos en nuestro último trave en el casco, muchos avances en la proa, en la popa. Se llaman volardos las cosas estas que pusimos. Ya lo investigué para que no digan que no aprendo nada. Ya tenemos entonces ya los volardos, los soportes de las grúas, muchas banquitas, muchas decoraciones. Me sigue faltando mi grúa, espero que me la manden pronto. Ojalá, si no pues tendré que buscar por otro lugar a ver cómo reemplazarla. Y nos faltan todos los detalles de todos estos edificios que tenemos por acá. Por lo pronto, de este lado, pues ya tenemos ahora sí las 2 grúas instaladas. Prácticamente todos los detalles, nos hará falta el mástil, nos hará falta algunas cositas también por aquí por los lados, pero prácticamente también terminado. Un detalle que me sucedió durante la construcción y que tal vez hayas notado es que salió volando mi cable. Este cable corresponde a la luz inferior, de la parte de la proa. Pero pues no es algo que me espante. Si te sucede a ti, nada más pelar con cuidado los cables para que tengas una parte metálica y sóldalos para que puedan seguir funcionando de manera adecuada. La ventaja que tenemos de esto es de que podemos hacer la prueba con la batería para saber si está funcionando de manera correcta o no. Y pues bueno, hasta aquí el avance de nuestro Titanic. Ya las últimas veces de las últimas cosas que hacemos. Último trave, última grúa, excepto la que tengo pendiente, pero tú ya las deberías tener todas. Y pues se nos están acabando las cosas ya con este número 131. Va a haber algunos números que van a ser frenéticos y otros que van a estar un poquito lentos, pero no te desesperes, ya estamos casi ahí. La meta ya se vislumbra después de este tiempo, de estos casi 2 años y medio, estamos bien cerquita. No te desanimes, yo sé que tú puedes y que vas a tenerlo incluso mejor armado que yo. Pero bueno, si te gustó el video, déjame por favor tu poderosísimo like y tu comentario. Si no te gustó, déjame al menos tu comentario para saber en qué mejorar. Nos vemos pronto la próxima semana para el Consen, continuar ahora con el número 132 para seguir con esta construcción y ver cómo concluye esto. Nos vemos entonces, muchas gracias por ver mi video, muchas gracias, adiós.